Sean todos muy bienvenidos a un capítulo más de Llegando un poco, tu podcast de conversación. Hoy día el Benja no me pudo acompañar porque ha estado con muchas cosas en la U, pero así que les deseamos harto éxito, Benja. Y hoy día me acompaña un gran amigo que lo invité porque el país está muy convulsionado. Ya, como saben, hace tiempo venimos hablando de las elecciones, que 2021 ha estado bastante tumultuoso, elecciones convencionales, elecciones presidenciales, que fueron las últimas. Así que invité al gran amigo que ya está con nosotros en otra oportunidad, el gran Manuel Izquierdo, estudiante de periodismo UC. Manuel, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Caco. Es verdad, la última vez hablamos, de hecho, de las primarias, no sé si te acuerdas. Sí, sí, ahí hay un Que capítulo fueron, que está en Spotify y en YouTube, lo pueden encontrar. Hablamos de primarias con los posibles ganadores que nosotros creíamos en ese entonces que podía ser, pero ahora el panorama ha estado tan líquido que ya no sabemos ya con qué impresionarnos. oye, no le achuntamos en nada, eso fue lo peor. Sí, sí, eso fue lo peor. Oye, Manuel, Terminó partamos. ganando Boric y Sichel, nosotros decíamos que iba a ganar Lavín y Jadwe quizás, pero no pasó nada de eso, pero... Bueno, en ese entonces las encuestas estaban un poco ahí erráticas. Ahora las encuestas pegaron con el palo. O sea, hay que darle ese punto. Es interesante eso, porque veníamos hablando muy mal de las encuestas. Hoy día anda circulando, ayer también andaba circulando un video de cierto convencional que es panelista de un programa antiguo programa de radio, digamos, en que él salía hablando de una encuesta. No, esta encuesta y el gerente es un indecente, y la gerente también una indecente, porque ¿y cómo va a ser que van a ganar estos dos? No sé qué. Pues pasan una segunda vuelta los dos que dijo esta encuesta, y no solo pasaron una segunda vuelta los dos que dijo la encuesta, sino que con porcentajes muy parecidos a una encuesta, bueno, que se difundió medio ilegalmente, pero no importa. Eh, Entonces, es bien interesante. Hablamos eh, pésimo de las encuestas, pero pero las nos dieron encuestas parece que tuvieron razón. un tapadón de boca tremendo. Pero vamos a lo que pasó el domingo 21 de noviembre. Elecciones presidenciales, primera vuelta. Tenemos balotaje entre Kast y Boric. Y un poco para tener tu apreciación, ¿cómo encontraste que se desarrolló esta primera vuelta? Dicen que, bueno, alta participación, no comparada con el plebiscito, pero sí, o sea, votaron más de 7 millones, que eso es casi la mitad del padrón. O sea, igual es un porcentaje alto, porque como que siempre falta el análisis político en que, oye, pero igual la abstención del 54%, sí, pero igual es voto voluntario, entonces convengamos que 7 millones no es un número menor, siempre van a ese análisis como para pegarle al proceso. ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo viviste? Cuéntanos un poquito también cómo fue este desarrollo de las votaciones. Mira, es un 47,34%, que es bastante bueno. Para ser Chile, Chile tiene porcentajes de participación que van entre el 40 y el 50% con el tema del voto voluntario. Entonces, un 47,34% es bastante bueno para lo que es Chile. No es un porcentaje bueno y no hay que contentarse con eso, pero sí es un porcentaje bueno para lo que es Chile. Ahora, mi experiencia fue que me hubiera encantado que hubiera menos gente votando, porque estuve 1 hora y media haciendo fila en mi local de votación. Por suerte había techito. De tonto no llevé una botella de agua o 2 botellas de agua porque el calor era terrible, pero era una fila larga y no avanzaba. Después, cuando llegué a la cámara secreta, entendí eh, por qué se demoraba tanto la gente en votar. Eran unos papeles así, unas sábanas enormes. Yo creo que las sábanas de atrás mío, de la cama de atrás mío, son más chicas que el papel de los cores. No sé si pudiste verlo, Sí, Caco. No sé sí, si en tu distrito era tan grande, pero era una cuestión enorme. sí, es que el tema de los cores, yo todavía no entiendo la distribución en comparación a los diputados, que es distrito, el core es como Santiago te lo parten por la mitad, entonces está Santiago 1, Santiago 2, Santiago 3, Santiago 4, entonces cómo me ahorrar esa división. Pueden haber dejado igual como el distrito, como que se simplifica más. Pero sí, la de Core era tremenda. Si no cachai a tu candidato, al final te perdí ahí en un abismo. Mira, yo fui más cauteloso ese día, igual me fui temprano. Ya, voté en la mañana. En la mañana había muy poca gente. Yo comentar que fui apoderado de mesa. Y también estuve haciendo algunos reporteos ahí a una radio de Rancagua. Que a mí me pasó una anécdota que quiero contar. Y fui muy temprano y sé que la mesa es muy expedita. No me doblé nada, porque más o menos cacharon estaban mis candidatos. Eso igual facilita el, el, el procedimiento que lo hace un poquito más expedito. Entonces no me demoré muy poco, voté y después me quedé revisando cómo estaba la mañana. La mañana estuvo
muy tranquila hasta como las 11 y ya después de las 11 ¡puf! Se paró de gente y estuvo muy lleno hasta alrededor como de las 2 de la tarde que yo me fui a almorzar. Entonces cuando me fijé, salí del colegio donde estaba haciendo apoderado y vi la fila tremenda para allá. Dije, no, aquí la gente está votando. O sea, por ganas no se quedan, sino que la gente está votando y eso yo creo que es sumamente importante porque valida el proceso electoral, pues yo creo que eso es fundamental dentro de todo, en que haya motivación, en voto voluntario. Es muy importante que exista eso. Y así que lo encontré una jornada muy intensa, muy dinámica, porque había de todo un poco, familia, jóvenes, adultos mayores. Eso yo creo que facilita bastante y ve como la integración del Chile real, como se podría decir un poco. Yo creo que a todos nos encantaría que votara más gente, pero vimos harta motivación el fin de semana. Y vimos harta motivación también los días previos. Era tema. La elección ya ha sido tema este año y eso es un gran avance. O sea, después de mucho tiempo sin hablar de política, sin que la política fuera tema, de mucha desafección, etcétera, hay motivación. Claro, no fue la cantidad de gente que quisiéramos, no fue la cantidad de gente que quisiéramos, pero fue harta gente a votar y la política está haciendo tema y eso es un avance. Yo creo que es algo positivo que nos ha dejado, es algo muy positivo que nos ha dejado este tiempo post-estallido social, que se habla del tema. Yo creo que eso es algo muy rescatable. Y no solo se habla, sino que se hace. O sea, la gente va a votar, conversan el tema en la casa, se dan estos debates. O sea, en mi casa estábamos discutiendo fue discusión así los últimos 2 meses, cuando con la caída de cierto candidato fue discusión el tema de por quién votar. Y no, tú no puedes ser que vayas a votar por nosotros. Oye, yo no he dicho que iba a votar por él. Como en mi casa comentamos harto de política a la hora de comida porque ponemos las noticias y sale alguno de los personajes y sale el tema, obviamente, y uno opina nomás, simplemente opina, que no significa que uno vaya a votar por algún personaje, pero uno opina al tiro. No puede ser, tú vas a votar por no sé qué, pero en el fondo se está hablando del tema y eso es un avance. Y no lo digo solo por la experiencia de mi casa, sino que me junto con mi amigo y no es que seamos tan pernos ni tan ñoños, pero en algún minuto igual sale el tema. No sé, en la universidad también sale el tema, en los ramos, en distintos lugares sale. Entonces, yo creo que se ha ido quitando ese tabú, no sé si te acuerdas, pero muchos años atrás decían, no, que cuando estáis allí no se habla ni de política ni de religión. Yo creo que ha sido como tabú que se han... Ni de plata, ni de política, ni de religión, ni de plata. Y que se han ido votando, más que nada por el progreso y el desarrollo de la sociedad. Vamos a la jornada en sí en candidatos, ¿ya? ¿Qué te pareció? ¿Cómo se dio la tabla de posiciones? Yo la verdad me esperaba muy peleado en un momento, igual son 2 puntos, igual es un margen estrecho, pero en un momento igual se notaba la diferencia. Ejemplo, o si tú revisáis como por regiones, una diferencia clara fue la Araucanía, que donde Claro. Kast sacó más del 42% y Boric el 16%. O sea, en ciertas regiones ganó Kast, o sea, no, su mayoría, porque parece que Boric ganó en Santiago, Valparaíso, y tengo otras más que nada como cuarta región y por ahí, y contar. Pero en otra, Kast arrasó tremendo. Ojo, no es que estamos haciendo política pro Kast, no solamente estamos analizando desde una mirada crítica cómo se dio. Entonces, no, ni pero nadie, por si acaso, ni pero nadie. Y después nos faltan... Claro que hay algunos personajes que no nos gustan o que los encontramos unos fenómenos particularmente especiales y que ya los vamos a analizar, pero sí, exacto. Así que aquí solamente una opinión. Usted que nos escucha o nos está viendo por YouTube se formará su propia opinión, claro. Claramente de cara a la segunda vuelta. No esperamos influir, pero sí tener datos que son empíricos, que están ahí, que salieron de los resultados, para también hacer un análisis, porque es muy importante ver de cara a que viene a la segunda vuelta. Ya, pero lugar... tú estás hablando de Valparaíso. En Valparaíso tampoco le ganó Boric por tanto a Kast. No, le ganó por un 2%. Oye, y en Magallanes fue palmo a palmo y hizo de su región. En su región. Sí, no, es bien interesante también, por un 2,5%, no es por nada, o sea... Y parece que en primaria Magallanes igual se notó la diferencia Boric, claro. Jadwe. Entonces, sí. Como que ahora como que igual le picó... Bueno, igual convengamos que Kast hizo mucha
mucha campaña hacia el sur, entonces igual visitó harto recorrido, uno lo sigue en sus redes sociales, como a todos los candidatos, y se veía que hizo mucho terreno en, en- en el sur, y un poco también contrarrestando como la visión política de que tiene Frente Amplio, los territorios como que aquí, digamos que convengamos que tampoco mucho el territorio lo acompañó. Yo creo que él hizo, de hecho, mucho trabajo territorial. No tiene las mismas bases que tiene generalmente la izquierda, porque yo creo que la derecha en general no valora mucho eso, Sí, el tema de tener bases. Pero parece que el trabajo territorial, el estar casa a casa y el tener un equipo desplegado le sirvió. Porque en regiones donde más ganó, y en la totalmente. metropolitana está bastante en deuda, y Sí, bastante, sí. porque es donde es más grande la distancia. Exacto. En este caso, por eso, ponen este contraste entre Kass y Boric. Primero y segundo, ya para abajo, es claramente notorio que el factor París fue el que marcó la jornada electoral con un tercer lugar. Yo creo, me atrevería a decir como casi un empate técnico, porque igual la distancia de votos, como Sichel, no es tanta. Y son como un par de votos, la verdad, muy mínimo, no alcanza a sacar el cálculo antes de, pero siguen muy cortita. Y después Jana Proboste, y después Meo, y después Artés. O sea, claramente se notó mucho la dispersión de votos, como que no hubo una tendencia clara, al menos desde el tercero hacia abajo, así como para decir, oye, la tercera fuerza, oye, ¿qué va a pasar con estos votos? ¿Qué pensáis tú de eso, Manuel? Yo encuentro que es interesante analizar especialmente el factor cast, porque hay factores, el factor, por ejemplo, Jasna Proboste, o sea, el factor Parisi, quiero decir. Hay factores como el factor Jasna Proboste, que uno puede decir ya, el factor Jasna Proboste, un 80% se van a ir con Boric, o un 70, un 60, por ahí, un porcentaje importante, quiero decir, se va a ir con Boric. Otro puede ser que no vaya a votar, y otro puede ir por cast. Pero del factor Parisi no sabemos mucho. Sí sabemos por dónde ganó, por los lugares donde ganó, por las regiones donde ganó, especialmente las del norte. Sabemos que hay como ciertas cosas así, ciertos Un indicios. tema común. Sí, Claro, el tema de los migrantes, por ejemplo, que es un tema que Parisi transformó como en una bandera de lucha. Yo creo que ese es un tema que tienen que tomar, van a tener que tomar de alguna manera en su discurso, quizá en la línea de Parisi o no en la línea de Parisi, si quieren agarrar los votos de Parisi, porque yo creo que no va a haber transferencia automática de votos. no, Y no, y yo aparte la agregaría un gente dato igual, más. igual se está haciendo querer, o sea, como la guía bonita del baile, todos quieren ir por ese voto. De hecho, ya está viendo Bad Boys, así como que acaba de decir París, y lo caché que está invitando a sus live a Boric y a Kass para conversar. O sea, no es nada tonto el hombre, sabe que puede definir una elección y que puede marcar un precedente. Mira, solamente un punto para darte con la continuidad con la idea, que la elección anterior, parte del electorado de Parisi en la segunda vuelta, Matei y Bachelet se fue con Matei, y el otro porcentaje, que fue como alrededor del 20% o 30% de esos votos, no asistió a segunda vuelta, porque ahí Parisi no endosó los votos a nadie, así como que no se pronunció por ninguna de las dos. Entonces, como que hay cierta cercanía de que, y al menos si se repite ese fenómeno con París, que como tú bien decías, la inmigración, que es un tema común y que Casa ha levantado bandera de eso, se vaya a un porcentaje de votos con él. Claro. Pero Boric también lo ha levantado como bandera. O sea, obviamente con otro punto de vista, pero lo ha levantado como bandera. Es tema. Pero yo diría que no es tan automática la transferencia de voto de Parisi a quien sea. O sea, un analista decía ayer, no, sí, yo me atrevería a decir que parte importante de los votos de Parisi se van a ir a casa. Mira, no sé. Y no sé por lo siguiente, porque en las regiones donde ganó son las regiones con menor participación del país. Siempre. O sea, las regiones del norte son las regiones con muy poca participación en elecciones. Son las que bajan el promedio, de hecho, en el país. No quiero tirar números porque después me pueden hacer fact-checking y me matan, y no le hago mucho la cifra exacta, como yo podría hacer el cifras en este caso,
Pero en el fondo los porcentajes de participación del norte son bajos normalmente. Y esta vez hubo algún factor que hizo que más gente fuera a votar, porque esta gente que fue a votar es gente nueva, que no votaba. Y le sumaría algo más. El discurso de Parisi ahora no es el mismo discurso de Parisi el 2013 o el 2014. Que en ese momento uno podía encasillarlo más hacia cierto sector, menos hacia cierto otro sector. Ahora es un discurso como de, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, aunque eso pueda ser mentira, digamos. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, estamos chatos de los políticos tradicionales, estamos cansados de este sistema político, no tanto del sistema económico, pero de este sistema político, queremos ¿cachai? Que entonces eso interpela a un público, a un segmento que está descontento con la clase política actual. Entonces, a mí me hace pensar que no es tan automática la transferencia. Por eso es muy inteligente esto de la democracia digital que está planteando Parisi, de hacer una consulta a sus electores, o a los que sean, digamos, porque ¿cómo va a saber cuáles fueron sus electores al final? A los que sean, para que digan a quién se va el apoyo, a Cast o a Boric, que puede terminar no yéndose a nadie también, porque Parisi puede hacer lo que quiera. Ya hemos visto que dijo, no, si voy a Chile, y no llegó porque tenía COVID. Y no llegó así. Espero que se haya mejorado, pero no le deseo el COVID a nadie, o espero que no haya sido cierto, mejor todavía, porque pero sí, estar con COVID no es menor. Es sumamente un poco contraproducente, como bien decía, o sea, Parece un enigma, entonces ha levantado desde lejos una candidatura y sale tercero. O sea, algo debe tener el hombre para que la gente también lo siga con... Porque el partido de la gente es muy particular, bueno ya, pero eso dará para otro análisis, pero en general es muy de caudillismo, entonces eso yo creo que alimenta un poco el gusto por Parisi. Manuel, es importante ver cómo sigue la cosa para adelante, ya pasamos una primera etapa. Y tenemos balotaje, el común y temido balotaje. Balotaje que pasa muchas veces, bueno, ayer veía un video hace tiempo que decía que bueno, el que gana la primera es presidente. Pero vemos también como los candidatos se van armando en estos días, o sea, ya en 2 días, bueno, ayer lunes, ya tenía a las 8 de la mañana acá comiendo empanada de pino y tomando desayuno con una señora en Calera de Tango. Horrible comerse una empanada de pino al desayuno a las 8:30 de la mañana. Es un poco el duro. Reflujo te lo encargo. Es un poco duro, así que temerario el hombre. Boric, recorriendo ya, estuvo en Valparaíso con pobladores. O sea, salieron a buscar encantar gente. Como dice la política, hay que encantar corazones. ¿Cómo vemos el panorama de aquí adelante? Mira, yo le recomendaría a José Antonio Cast no ir a Calera de Tango a tomarse ese desayuno, porque Calera de Tango ya lo tiene. Esa es como su zona de confort. Yo no sé si lo tiene, digamos, pero es más o menos... él vive en Buin, en Linderos, para ser más preciso. Para que cuando dicen que el rucio de Paine, no es de Paine, es de Linderos, que es de Buin. Hecho el punto, yo creo que a él le va a tocar tener que moverse por Santiago, por la parte urbana, que es donde Boric le ganó por mucho. No por tanto, pero le ganó, digamos. Esos son dominios de Boric. A él le toca las ciudades, o sea, Santiago, Valparaíso, Concepción, un par de ciudades del norte, y así, le va a tocar campaña urbana. Él en campaña rural se maneja, pero a él le toca ir a lugares más populares de las ciudades grandes del país, que es los lugares donde Boric le ganó, digamos, en general. Y a Boric le va a tocar ir a regiones, a lugares más rurales, donde el discurso de Cast hizo más sentido y hizo menos sentido el de Boric, y donde al parecer puede haber habido menos presencia suya. Y yo creo que tienen el desafío los dos de dejar de hablarle a su grupito y empezar a tener en cuenta que, claro, uno es el candidato a Prueba de Dignidad y otro el candidato del Frente Social Cristiano, y eso no van a dejar de hacerlo, digamos, salvo que le cambien el nombre, y yo creo que ya no alcanza a aparecer en la papeleta el cambio de nombre. Y convengamos que el otro partido que apoyaba a Cast va a tener que desaparecer, porque no logró los escaños el Partido Conservador Cristiano,
no logró los escaños, así que se disuelve por la ley del Cervel, así que al fin y al cabo queda siendo como el Partido Republicano, Claro, el que lo apoya. pero en el fondo, ¿cuál era el otro partido? Si nadie supo nunca del otro partido, además. ¿Cachai? Pero van a tener que dejar de hablarle a su nicho. No solo van a tener que desplegarse por los lugares que no visitaron tanto, donde les fue mal, sino que fundamentalmente van a tener que dejar de hablarle a su nicho. Eso me llamó la atención de ambos el domingo en sus discursos como de aceptación, digamos, en que Boric fundamentalmente hablaba de compañeros, compañeras, en un lenguaje muy de la izquierda, más de izquierda, y muy estudiantil también. Eso no le conviene. O sea, su mundo habla así, pero él tiene que hablarle un mundo mucho más amplio. Tiene que hablarle un mundo mucho más amplio, que se vea interpelado por lo que dice, porque le habla a las necesidades que tiene, porque habla de temas que no son solo de la élite. Y por otro lado, Kast también tiene que salir como de sus tópicos tradicionales y atreverse también a tocar algunos otros temas que los calla, no los toca, que son más débiles en él, y va a tener que acoger, al menos en materia económica, que es su parte transversalmente más débil, porque es reconocida como la más débil. Por último, sus partidarios dirán que la parte más valórica, la parte más política es sólida, pero la parte económica de Kast Se notó mucho en el va a ser último un debate candidato antes. de... ¿Ah? Se notó mucho en el último debate. Ahí Juan Manuel Astorga hizo gran pega y lo desnudó totalmente con el tema económico, como tú bien decías. Claro. Y yo creo que aquí va a jugar un rol importante Chile Vamos, porque ya están haciendo tratativas y al fin y al cabo van a tener que hacer alianzas, porque digamos que el Partido Republicano no tiene gente como para alimentar un gobierno grande de 24 ministerios. Entonces tiene que hacer alianzas, tender puentes. Pero los quiere achicar por la cantidad de ministerios. Al menos... Bueno, en función de la realidad al menos del partido, va a zafar en esta. en función de la realidad del partido, se nota que son minorías, pero en función del 2022 va a llegar a un gobierno en donde posiblemente tenga estos 24 ministerios y necesita llenar cargos de confianza. Entonces tiene que ser estos puentes en comparación a Gabriel Boric. Vámonos con el otro candidato, Gabriel Boric, que ayer igual salió un rayado de cancha del Partido Comunista. Al candidato le tiró un pequeño tirón de orejas, como se diría, porque tocó al ex candidato Daniel Jadwe. ¿Qué opináis? ¿Cuál va a ser el rol del Partido Comunista en la campaña de Boric en segunda vuelta? Yo considero que le va a hacer un talón de Aquiles muy difícil, porque digamos que sí, los comunistas son dogmáticos. Entonces te sales de los dogmas y terminas colgado en la plaza pública. Pero ¿qué pensáis tú, Manuel? Ojalá sea un aporte, porque han tratado de aportillarlo más que de aportarle bastante al candidato. Eso de no se puede correr ni una coma del programa. Oye, los programas, ¿cuándo hemos visto que se cumplan a rajatabla? Porque además no solo dependen del presidente, dependen del Congreso y de la contingencia también. Dependen de la contingencia, fundamentalmente de la contingencia y después del Congreso. Entonces, amenazar al candidato, que es lo mismo que hizo Sichel con sus candidatos a diputados y a senadores. El que llegue aprobado en el cuarto retiro no va a tener fotos conmigo. ¿Quién sacó fotos con Sichel? Creo que había uno que tenía en su slogan, no sé si cachaste, atrévete, se puede. Ah, sí. Sí, hay un mensaje subliminal. Claro, un diputado designado. No sé si lo ubicarán, pero entonces creo que eso es como esas amenazas constantes de no te puedes correr una coma del programa, siendo que los programas cambian y los programas pueden tomar también propuestas de otros y no por eso pierden su identidad, digamos. Y esto también vale por lo de Kast. Kast tiene su programa, tiene sus creencias, pero si asume cosas de Chile Vamos, no le veo el problema. No, y va a tener que asumirlas, porque si no... El hombre dijo, el programa no está escrito en piedra. O sea,
Claro. Al menos se ve esa flexibilidad en comparación a Boric, que tiene el Partido Comunista ahí aportillándolo, que no, pues, que no se mueve ni nada sin que yo lo haga o lo diga. Entonces yo creo que eso igual es un poco peligroso de cara a esta segunda vuelta. Y yo creo que Boric está dispuesto a ir como incluyendo otras propuestas. Boric no es cerrado, al revés, ha manifestado ser súper abierto y súper dialogante. El problema es que, claro, el Partido Comunista no es tan así y yo creo que yo creo que ahí hay un tema de egos también. O sea, cuando le preguntaron por la posible participación de Jadwe en su gobierno, en un ministerio, él dijo que Jadwe lo estaba haciendo muy bien de alcalde, que puede ser, yo no vivo en esa comuna, ahí tú puedes dar más testimonio, pero dijo que lo estaba haciendo muy bien de alcalde y que él prefería un gabinete más transversal. Y al tiro saltó el Partido Comunista y el mismo Jadwe, oye, pero ¿qué? Si está diciendo que lo hace bien de alcalde, ¿cuál es el problema? Y que mejor lo haga de alcalde que el mandato que le dio la ciudadanía. Claro, pero les molestó el tema de la transversalidad. Y yo creo que él tiene que aspirar, si quiere ganar, a hacer un gobierno que vaya, no sé si en la DC se va a sumar, pero que vaya de el PPD, el Partido Radical, hasta a Pro Dignidad. Pero que se decidan por eso. Pero el Partido Comunista ahí le puede jugar en contra. No solo porque gente de la centro izquierda, Nuevo Pacto Social, ex Concertación, ex Nueva Mayoría. Ya vamos a hablar de que se le pusieron la lápida el fin de semana, pero bueno. Sabemos que hay gente que es reticente, pero también el Partido Comunista es reticente a juntarse con ellos. Y, oye, tienen que ganar, alguien tiene que ganar. Y si no hacen pacto, al menos que sean pactos utilitarios, electorales, no van a ganar. No van a ganar, no claramente. Y quizás Boric hacer alguna autocrítica de que escogió quizás de manera muy errónea a su aliado político en el Partido Comunista, porque al fin y al cabo puede costarle una elección. Entonces eso quizás no lo dimensiona y que ahora un poquito lo está viendo de cara a la segunda vuelta. Porque convengamos que la votación de Boric no fue más que la que alcanzó en primaria. Entonces, o sea, su votación, no digamos que haya convocado, no sé, aparte del sector de Yanna Proboste, que está más cercano en ese entonces, y tiene que converger a ese punto. O sea, claramente Boric, si hubiese hecho un pacto con la centroizquierda, otro gallo cantaría, notablemente, y posiblemente hubiese ganado esa primaria caminando, igual como la ganó contra Daniel Jadwe. Oye, hagamos una pequeña pausa de esto de lo política y después volvemos allá de cara a la última parte del programa, porque bueno, esta segunda temporada, ya inauguramos con el capítulo anterior, pusimos una nueva sección de recomendaciones porque también creemos que es importante darle un toque distinto, poder ver que quizás hay cosas que uno puede estar viendo y le parece interesante lo que le recomendamos. Así que estas son las recomendaciones DUP. Manuel, para que tú también nos puedas recomendar a nuestros radioescuchas que estamos viendo, así que voy a partir yo. En Spotify el otro día me encontré un podcast muy interesante sobre la Segunda Guerra Mundial. Es un poco un profesor que relata como lo he hecho de manera muy armónica. Lo empecé a escuchar, voy en el tercer capítulo, vamos viendo el antecedente de por qué se inició la Segunda Guerra Mundial. Es larguísimo, así que yo le voy a poner el link en la descripción. Y un poco también porque convengamos que la Segunda Guerra Mundial es un hecho que marcó a la humanidad completa. Por las consecuencias, tanto sociales, económicas, por las muertes, que muchas veces hay algunos que dicen que fue la guerra con más muertos en la humanidad, y que también asentó un poco lo que trazó el camino de Occidente a lo que somos ahora. A lo que vino después la Segunda Guerra Mundial, el muro de Berlín y todas esas cosas que pasaron a posteriori. Marcan un precedente histórico. Entonces este profesor se da el tiempo de ver antecedentes que son sumamente notorios, que quizás por cosas de ejemplo en mi caso en el colegio no pude lograr visualizar por tema de que te comprimen todo esto en una clase de 45 minutos. Entonces para los que somos fanáticos les recomiendo este podcast, que voy a poner el link de la descripción, de que lo puedan escuchar, puedan también verlo, es muy interesante. Y sobre esa misma, recomendar un libro que leí hace mucho tiempo, que son Las Horas Más Oscuras, que también tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, que está basado en
un poco en lo que fue en el personaje de Winston Churchill, cómo también pudo lograr en tiempos duros donde se veía amenazado por los nazis que iban a pisarle los talones al Reino Unido, también pudo salir al paso de Hitler. Así que es muy interesante ese libro, lo pueden encontrar en las librerías. Yo contar que ese libro me lo compré en Argentina en un viaje express que hice y me gustó bastante, lo leí, muy histórico y también relata la vida un poco difícil del primer ministro británico. Así que esas son mis recomendaciones, el podcast de la Segunda Guerra Mundial, muy interesante, que lo voy a estar dejando ahí en la descripción del capítulo de hoy día, y el libro Las Horas Más Oscuras. Así que, Manuel, te dejo la pelota y la cámara para que también nos puedas recomendar. Bueno, primero les recomiendo una serie, ya que estamos hablando de política, una serie que es light, totalmente, pero que es de política, que no les voy a hacer tanto spoiler, pero está en Netflix, y quizás ahí Caco puede poner como el tráiler puede mostrarnos el tráiler, que se llama The Politician. Está en Netflix y cuenta la historia de un joven universitario que está como en el college, en esa como instancia previa gringa a la universidad, y se plantea como postularse a un cargo de representación dentro de la universidad, y pasan cosas bien interesantes y muestran en el fondo la cabeza de un político, cómo calcula para poder ganar, para encontrar adeptos y todo eso. Es bien interesante para estos tiempos en que hablamos mucho de política, reírnos un rato, porque es chistoso, pero también nos muestra realidades ante las cuales se ven inmersos los políticos, y que también pasan frente a nosotros, los que estamos atentos a la actualidad, digamos. Creo que es chora, no les va a dejar ningún mensaje profundo, pero se van a entretener. Yo la vi el año pasado, tiene 2 temporadas, y se la recomiendo, Netflix. Después, un podcast que hace la tercera, que está en Spotify y puede estar en otras plataformas, que se llama Crónica Estéreo. Resume en breve algún tema de actualidad, lo suben cada cierto tiempo, creo que un par a la semana o 3 a la semana, muy recomendado. Yo oí algunos de temáticas internacionales, pero también hay de cosas de Chile. Lo hace la tercera. Ustedes saben que la tercera del grupo Copesa tiene también algunas radios, entonces hay algunos panelistas de las radios. Está bien interesante. Y un libro que me leí, lo tengo en el Kindle, que se llama Agonía en Malasia. No sé si ustedes se acuerdan de esto, esta muerte de una persona transgénero a manos de unos chilenos después de un carrete en Malasia, y toda la deriva del caso de estos chilenos. Bueno, se lo recomiendo harto ese libro, porque es una crónica que se sumergió en el tema, para poder como hacer una investigación seria. Aquí en Chile el reporteo, la prensa, ahí se hizo famoso, ¿te acordáis? Se hizo famoso Roberto Cox, el conductor de noticias de Chilevisión ahora, pero era corresponsal del Canal 13 en ese minuto. Bueno, y ahí la cobertura de la prensa era muy pro chileno, pero este libro no es tan pro chileno, tampoco es tan pro la persona que murió, pero es interesante cómo cuenta la historia, los detalles que va aportando y las distintas cosas que van pasando. Así que lo recomiendo. Agonía en Malasia, de Verónica Foxley. Está en el Kindle, pero también está en librerías. No es tan nuevo, y se lo recomiendo. También hay uno de Al Qaeda, 11S creo que se llama, de Andrea Aristegui, y lo he visto también recomendado en varias redes sociales. Yo leo en general cosas de no ficción, así que de ficción no les puedo recomendar nada. Bien. Oye, yo solamente está muy entretenida, así que tu recomendación, Manuel, así que les voy a juntar el link en la descripción de este capítulo. Y yo también, solo para hacer una fe de ratas, que el podcast que yo recomendé hace un momento se llama La Segunda Guerra Mundial. Ahí, porque no me acordaba el nombre, pero era propio del nombre en sí, del acontecer histórico. Bien, cerramos este y bueno, de nuestras recomendaciones. Muy bien. Dime. Después, durante el programa, les voy a hacer otra recomendación, que Caco también va a dejar el link en la descripción, ahí abajo,
Pero ya vamos a hablar de eso. Sí. Cerramos este disclaimer de recomendaciones de Duke. Y ahora vamos a la última parte del programa analizando lo que viene. Bueno, o sea, ya analizamos la segunda vuelta, pero la segunda vuelta no se puede dejar de analizar si lo que pasó en la Cámara. Porque uno de estos dos va a tener que llegar al gobierno y se va a encontrar con una Cámara un poco dispersa en el sentido de diputados. Más o menos un poquito la radiografía como está actualmente. Pero en senadores pasó algo totalmente distinto y que no pasaba hace mucho, y que están las fuerzas un poquito más equilibradas. 25 y 25. Ya porque ya después del próximo año los senadores aumentan a 25 representantes, la Cámara Alta. ¿Qué te Aumentan a pareció? 50. Sí, pues, ahora van a ser 50, entonces por eso queda como un poco balanceado 25-25. ¿Qué nos pasó ahí? A veces yo siento que la presidencial con la de la Cámara de Diputados como que son dos elecciones totalmente distintas, no es como que vayan de la mano, no sé, que alguien que haya votado por Kass no necesariamente votó por alguien del Partido Republicano. Es como raro esa disociación que uno pensaría, bueno, si la presidencial marca una cierta tendencia, bueno, convengamos que se va a parecer un poquito, pero no, o sea, la otra vez también pasó lo mismo, y es como esta disociación en que la Cámara de Diputados y el presidente van como por carriles distintos. ¿Qué pensáis sobre eso? Sí, yo creo lo mismo. Hay una disociación fuerte, pero como que generalmente, no la última elección ni esta, pero generalmente tenía que ver, había una correlación de fuerza entre lo que pasaba en la Cámara de Diputados y en el Senado y lo que pasaba a nivel de elección presidencial. Es interesante porque el Congreso ahora, claro, en el Senado tiene mayoría Chile Podemos más, digamos, el Partido Republicano, que logró elegir un senador. Eso me llamó bastante la atención. Claro, era alguien que ya había hecho parte de su campaña, había sido candidato a gobernador y fue un poco uno de los culpables de que perdiera la derecha, junto con la propia desorganización de la derecha, básicamente a nivel a nivel de gobernadores, digamos. Pero ellos lograron sacar un senador, entonces la derecha queda con un 50%, queda con 50, o sea, con 25, y de ahí hay una dispersión entre las distintas izquierdas, diría yo. Entre Apruebo Dignidad, / Frente Amplio, la antigua Concertación, a la que, como digo, se le puso un poquito la lápida, porque francamente, de 30 candidatos lograron escoger 8, de 30 candidatos a senadores, lograron escoger 8, o sea, nada, básicamente. Versus, por ejemplo, Chile Podemos Más, que escogió 12, y así, Apruebo Dignidad escogió 4 de 30, los independientes no pudieron escoger tanto, 2, la Fabiola Campillay con un desempeño increíble. Sí, sí. ¿Qué te pareció eso a ti? A mí me pareció, o sea, convengamos, no me voy a meter en su historia personal porque sabemos lo que pasó y es muy lamentable lo que le sucedió post estallido social, pero hablando en efectos políticos a mí me pareció abrumador. O sea, yo pensaba, porque siempre se da esta cuestión que los que van por independientes, como llanero solitario, porque tú caché el voto van así como de lo último, no van en lista, tienen la pelea cuesta arriba, pero la verdad ganó caminando, nada que decir, o sea, nada que decir, ganó caminando y tiene respaldo importante, o sea, va a ser un factor fundamental. Convengamos que no va a ser un ejemplo en el caso de la derecha que vaya a tender puentes con ella, porque me imagino un poco difícil, pero sí votará un poco más o menos parecido como a Pro Dignidad, como a la izquierda tradicional que está en el Senado, pero su batacazo político fue bueno, porque digamos que no fue un cargo que fuese accesible, no es lo mismo ir a diputado que a senador, pues, o sea, convengamos que el senador son 8 años, entonces eso es un cargo peleado, no cualquiera llega a senador. Muchos que estaban en la Cámara de Diputados hicieron el salto a senadores que se dio. Algunos diputados que ahora van a ser senadores desde el próximo año. Pero alguien que está de la calle pegue el salto a senadores sin tener carrera política, en el sentido de que no sé si es que ella sea alguna vez candidata, pero, No. pero es meritorio, o sea, realmente se la jugó y es loable. Convengamos que alguien que viene de la calle, y yo creo que también lo hizo bien porque hubo un tiempo que estaba muy ligada a la lista del pueblo,
pero yo me imagino que tenía que haber cachado el tema antes, previo a Rojas Vade, porque suponía que iba a ir así como lista del pueblo y toda la cuestión, pero se desvinculó en lista del pueblo, yo creo que lo hizo bien. Y la tenemos sentada en la cámara alta, así que meritorio, nada que decir, ya, importante. Lo encuentro bien interesante. Sí, totalmente. Sumar a ese aspecto los dos senadores comunistas. No había senadores comunistas hace harto tiempo. Y la Claudia Pascual ahí lo hizo bien y logró sacar a alguien que yo creo que tuvo el rechazo de toda la clase política y parte importante de la ciudadanía, que estuvo en un momento, la vi en el podio y fue como, ¡no! Ojalá que no, ojalá que alguien le gane, por favor, que era Karina Oliva. Con todo lo que se destapó la semana pasada, hay un video ahí que, claro, lo encontré un poco machista, pero es una catarsis, porque este personaje representa pura catarsis de un video de Julio César Rodríguez en el matinal de Chilevisión, en Contigo en la Mañana, diciéndole que ella se estaba haciendo la víctima, cuando revisaban las distintas platas que le había pagado a la gente por su campaña de gobernadora. Ahora el CERVEL va a investigar, está haciendo un sumario por la cantidad de... O sea, por el tema económico de la campaña de gobernadora de Karina Oliva. Me encuentro muy bueno que no haya ganado. Y Es muy valorable. En el caso de Claudio Pascual, yo me acuerdo de una entrevista, no sé si era del otro senador comunista del PC, Daniel Núñez, que era de algún comunista que no recuerdo actualmente en este momento, que decía que al fin y al cabo la candidatura de Claudia Pascual era funcional, que no tenía como un poco sentido así como por sí misma, sin que lo importante de ahí era Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista, que Claro. no quedó en la Cámara Alta y que al fin y al cabo su compañera asumió este rol a elección popular, así que yo creo que también es un factor interesante analizar, que mucha gente se jubiló, y esperamos que así lo sea, Y de la política en sí. eso es lo que te iba a decir, es un signo, pero muy potente que haya perdido Guillermo Tellier. ¿Que cuánto tiempo lleva siendo presidente del Partido Comunista? No sé si lo podéis googlear, pero es un vejestorio de la política. Es hora de que se jubile. Sí, totalmente, me acuerdo Es que hora de que cuando se jubile. esa pugna, bueno, actualmente voy a buscar si es que acaso me rato, pero esa pugna que digamos, convengamos que el PC es bien machista, entonces no, su presidente ya haciendo años, y que el equipo o el comité político en su mayoría está compuesto de hombres, y la voz de la mujer ahí muy, si no es por Camila Vallejo, que intentó hacer como algo, pero sí, o sea, bueno, y varios dinosaurios políticos se jubilaron, o sea, convengamos que esta elección, que al fin y al cabo mucha gente, no sé por qué se resta esto, que los que pasamos o los que cortamos cabeza somos nosotros, entonces podemos también jubilar a personas que consideramos que no le hacen un daño a la política y que un poco la oxigenamos. En ese caso podríamos decir partido de la gente, a ese punto. Pero bien, oye... Pero a nivel de diputados, encuentro que también el equilibrio de fuerza también es interesante. No hay nadie que tenga mayoría. Claro, hay una proporción más grande de la izquierda y de la centroizquierda, pero eso los va a obligar a tender puentes. Va a haber muy pocas cosas en que estén todos de acuerdo, entonces van a tener que aprender a negociar. Yo lo encuentro muy bueno, muy bueno. Va a ser un ejercicio muy bueno para la democracia representativa, el tener que ponerse de acuerdo. Ya hemos visto que ha costado el tema en la convención, pero es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio. Creo que es una mejor Cámara de Diputados que la anterior, que es la actual, digamos. La actual tiene algunos circos que francamente, aquí vamos a entrar en detalles, pero sí. Sigue haciéndonos ruido que haya algunas personas con 1% saliendo electas, pero bueno, así es la vida. Así es este sistema de Hunt, que habrá que cambiarlo en algún minuto. Sí, o sea, el presidente Cervel dijo: ya llevamos 2 elecciones, o sea, abrámonos a ver la ley electoral, que tiene cosas bastante buenas, como ejemplo en este caso, como tú mencionaste, Karina Oliva, la rendición de cuentas, que anteriormente no se tenía en política, y por eso muchas de las corrupciones que se dieron fueron porque la plata pasaba por otro lado, que no fuera objetada de manera pública. Y ahora, bueno, tú me mencionaste antes de iniciar, y ya con esto cerramos el capítulo del día de hoy, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo te fue en el fact-checking? Que tú me mencionaste que estuviste ahí desnudando a los candidatos, en particular ahí tú mencionarás a quien te tocó, pero cuéntame qué tal la experiencia que estuvo, porque siempre los debates se da para meter alguna mentira, una mentira blanca, como se podría decir, pero
ojo que hay gente que la busca y la corrobora, así que cuéntame cómo te fue con eso. Claro, el objetivo justamente del fact-checking es que en el discurso público no pasen coladas algunas mentiras que se empiezan a instalar o algunas ideas que se empiezan a instalar y no necesariamente son ciertas. Eh, ¿Por qué participé yo en el fact-checking? Porque soy alumno de un curso en la universidad que se llama, que es un mínimo, que se llama Análisis de Periodismo Comparado. Y teníamos como, este ramo tiene dos ramas, dos ramas, mal dicho, dos alas, variantes, no sé. Una que es el tema de análisis de casos de periodismo y otra que es el tema de aprender a hacer fact-checking. Y el granito del semestre, por supuesto, a nivel político y a nivel periodístico, son las elecciones. Y a nivel de este ramo, también era verificar el debate de Anatel del 15 de noviembre, o sea, el debate del lunes pasado. Y la idea era hacer dos verificaciones al mismo candidato. Al principio del semestre nos pasaron a cada uno un candidato, para que nos empezáramos a familiarizar con él, empezáramos a buscar frases verificables de ellos en distintas instancias. ¿Y qué es lo que hace verificable una frase? Porque yo podría decir, no, pues opino que Chile es un país muy bonito. No tengo idea. Opino que Caco es un tonto. No sé, ¿cachai? ¿Me podría decir eso? ¿Cómo voy a verificar eso? No, eso no es verificable. Si yo dijera, en cambio, en Chile hay 600.000 personas viviendo en campamento, ahí sí hay algo que verificar. Porque hay datos, hay diagnósticos, hay un tiempo. En Chile actualmente hay 600.000 personas. Tiene algunos indicios que te hacen decir, esto se puede verificar. Que sea verificable no significa que sea necesariamente falso. Porque uno dice, el fact-checking es porque mienten. No, es porque es necesario que los datos que dice un político en el discurso público sean precisos y no engañemos a la ciudadanía, en el fondo. Eso no significa que todos los políticos mientan. No todos mienten. Y bueno, a mí me asignaron a Yarna Proboste y tuve que estar psicopateándola durante harto tiempo, buscando frases en algunos lugares y me encontré con algo. Yarna Proboste no decía muchas cosas verificables. Hasta que Eso cae en la categoría impreciso, ¿cierto? que no diga cosas verificables. Porque No. ejemplo, yo he visto fact-checking que dicen como verdadero, falso, impreciso, que es como una categoría que sea o no se divide así el tema. No, porque que no diga cosas verificables es que no hay cosas que se puedan verificar. En general ella hablaba de opiniones o de creencias que ella tenía. Entonces, en general no había mucho dato, número, estadística, y no solo cifras, sino hechos, como que no había en su discurso. Entonces, no era muy fácil de verificar. Hasta que encontré una entrevista en un medio local, en un medio que era por YouTube. Ella iba en su auto, en Concepción, y era entrevistada en TV1 Noticias, el canal el programa de noticias del canal de la Universidad de Concepción, y ahí como que el conductor le pregunta, bueno, y ese señor que le estaba preguntando en el video, han cachado que en las entrevistas como a veces ponen pantalla dividida y al lado ponen unas imágenes, bueno, ahí ella aparecía hablando con un vecino de un campamento. Y ahí ella tira una cifra, dice que lo que a ella le moviliza a ser candidata presidencial es que en Chile actualmente la cantidad de campamentos ha aumentado, las personas viviendo en campamentos han aumentado, llegando a ser 600.000 personas actualmente. Y esto ha aumentado en el gobierno actual. Eso es verificable. Más abajo, en la misma entrevista, habla de que se construyen alrededor de 200.000 viviendas en Chile y que las necesidades no están acorde a la oferta de viviendas en Chile. También es verificable. Entonces, ahí fui marcando las distintas cosas, me aprobaron la frase y empecé a investigar. Y me encontré con que en Chile alrededor de 262.000 personas viven en campamento, según informes de Techo Chile, que son las informaciones más actualizadas, ¿cachai? También me encontré con que no hay datos precisos respecto a cuántas viviendas se construyen en Chile durante un año. Entonces, podríamos decir que esta afirmación sería creíble, pero ¿por qué? Porque los diagnósticos que hace la candidata son ciertos. Es verdad que en el último gobierno ha aumentado
si lo tomamos como un periodo de tiempo, en los últimos 3 años han aumentado la cantidad de personas en campamento, ha aumentado la cantidad de campamentos, ha aumentado las familias en campamento, casi al doble las familias. O sea, había 117.000, si no me equivoco, personas viviendo en campamento en 2018 y actualmente hay 262.000. Ha aumentado. Han aumentado las familias en campamento, un 74%. Ha aumentado un 20% la cantidad de campamentos. Pero nunca llegan a ser 600.000 personas viviendo en campamento. Por otro lado, no se construyen de ninguna manera 200.000 viviendas al año en Chile. Entonces, esa es una cifra inexacta, pero es verdad que la oferta de viviendas ha bajado. Entonces, sería creíble, pero las cifras no son precisas, no son correctas. Esa es una categoría que tenemos en factchecking.cl, que es el sitio de fact-checking de la Facultad de Comunicaciones de la Católica. Pero hay distintas categorías del fact-checking en distintos lugares. Después, esta verificación se publicó justo para el momento del debate. El mismo día del debate, en la previa del debate. Y ese día, en la noche, unos compañeros también de la facultad, pero no del curso, hicieron fact-checking en alianza con TVN. Entonces, lo que hacíamos en factchecking.cl aparecía en el noticiero central justo después del debate. Y ahí hubo algunos hallazgos interesantes de algunos candidatos, se verificó más rápidamente, pero para que la gente sepa, como que se acostumbraron al fast-checking, que es que verifican y al tiro está la información, o sea, tiran el dicho cuestionable y al tiro está la verificación. El fact-checking exige una investigación más seria y más profunda, meterse profundamente en los datos, contactar fuentes, contactar distintas personas para llegar a un veredicto. Pero el veredicto no puede ser al tiro. O sea, claro, si Jasna Proboste dice yo no tengo 2 programas y tengo uno, y en verdad es evidente que tiene 2 programas, puede ser. Me acuerdo de esa porque yo propuse esa frase para que la verificáramos, pero así hay muchas cosas. Y lo que nos pidieron a nosotros es, durante el debate, ir anotando frases verificables de los distintos candidatos para que al día siguiente tuviéramos la reunión de pauta presencial, por fin tengo algo presencial de la universidad este semestre. Y fue bien interesante porque éramos muchos en una sala grande, no sé. Y ahí nos asignaron distintas frases. A mí me asignaron una que tenía que ver con la cercanía de Kast con Krasnov, que la tiró también la candidata a Proboste, pero cuando ya estaba partiendo la verificación, la editora me dice, no, Manuel, vamos a cambiar de tema. Te va a tocar verificar la participación de la candidata en la aprobación del uso de petcoke en la termoeléctrica Guacolda. No sé si te acuerdas, Caco, de ese diálogo que hubo en el debate entre Macarena Pizarro y Jasna Proboste sí, me acuerdo, sobre el uso del petcoke, que estuvo bien álgido, digamos. Porque en 1999, para que hagamos un poco de historia, en mayo de 1999 se aprobó en la Comisión Regional de Medio Ambiente de Huasco, de Atacama, en que participaba la gobernadora provincial de Huasco, que era Jasna Proboste, el uso de un derivado del petróleo que se llama petcoke, mezclado con carbón, en la termoeléctrica Guacolda. ¿Cuál fue la justificación? Estamos pasando por un momento de crisis energética y el petcoke es más barato y permite vender las cosas a un precio más barato, vender el uso de energía, digamos, a un precio más barato a los consumidores. Pero había varios informes que no recomendaban el uso del petcoke o que mostraban la peligrosidad del uso del petcoke. Y la candidata, la Macarena Pizarro, la periodista, le dice, sí, pero había información de la CONAMA que decía que no era sano, era peligroso usar este derivado. No era la información que teníamos, dice la candidata. Bueno, ¿qué hicimos para verificarlo? Nos pusimos a verificar los informes. No había nada del año 99, era terrible, porque en esa época no se digitalizaban las cosas del Estado, porque básicamente no existía el Internet. Pero alguien llega con la idea y dice, llamen a Marcelo Mena, el vocero de la campaña de Jasna Proboste. Esperen que se me va a apagar el computador por la batería. Ya, pues el vocero de campaña de Jasna Proboste, lo llamamos y él dice,
todas estas decisiones se toman habiendo visto el informe de calificación, el informe consolidado de evaluación. Ya, pues. Y revisamos el informe consolidado que él mismo nos mandó, y el informe consolidado venía con estas advertencias que eran fruto del estudio de impacto ambiental. Sí o sí tiene que haberlo leído. Entonces, por la misma declaración del comando, llegamos a la conclusión de que ella había aprobado el uso del petcoke, teniendo información sobre sus peligros. Y es verdad que es bastante peligroso el petcoke para la población que vive cerca, para el entorno natural, porque genera una serie de desechos, y la exposición a este químico que emana vanadio y níquel y unas cosas así que ni tú ni yo las entendemos, digamos, es muy poco sana para la salud. Y transforman finalmente a Huasco en una zona de sacrificio. Entonces, no era creíble la afirmación de la candidata. Pero así como la mía, hubo muchas afirmaciones de los distintos candidatos, de los 7 candidatos. Verificamos hasta el debate, hasta el no debate de París. Fue bien interesante. ¿Dónde pueden encontrar las verificaciones? Y aquí termino porque hablé muy largo. En factchecking.cl. Hay un especial ahí, están divididos por candidatos. Sale arriba un contador de cuántas afirmaciones eran creíbles, cuántas eran creíbles pero, cuántas serían creíbles pero, en cuántas se puso creativo el candidato también, en cuántas era ciencia ficción y cuántas eran no creíbles. Así que muy recomendado también en 24horas.cl/factchecking. Las notas, fuimos más de 60 periodistas haciendo fact-checking, además de otros proyectos que también hicieron fact-checking y que le hicieron fact-checking del fact-checking, etcétera, que eso también yo creo que pudiste verlo, Caco, pero hubo mucha verificación y eso es interesante y va a ser una herramienta para empoderar a la ciudadanía, especialmente en esta época de elecciones, porque el discurso público no puede ser lugar para la mentira y para instalar cifras y realidades que son inexactas, sino que la gente tiene derecho a la información. Y bueno, para eso estamos los periodistas, para satisfacer el derecho a la información a la verdad de la ciudadanía. Claro, así que eso. Oye, Manuel, muchísimas gracias. Ya con esto vamos cerrando el capítulo, en honor al tiempo, que yo también tiene que hacer otras cosas. Solamente hacer un cierre final, y yo creo que esto es muy importante, participar en la segunda vuelta, yo creo que es necesario, ya que he visto, no sé si has visto en Instagram o el día anterior en general, porque la gente está muy sensible con el tema de que haya pasado casa segunda vuelta en general. De hecho vi a una periodista, la Levalle, casi llorando en la voz de los que sobran. Pero gente, así la democracia, o sea, es lo que tenemos. Hay 2 candidatos, si no te gusta, bueno, haz campaña por él, convence a tus más cercanos, participa de política, pero es así la democracia, o sea, es lo que tenemos y tenemos que cuidarla, tenemos que hacerla crecer, robustecer, para escoger a nuestros gobernantes. Entonces, de cara a la segunda vuelta, si no te gusta Kast, bueno, haz campaña por Boric y invita a tus amigos, a tus familiares, que por ahí parte, yo creo que es importante, decían que la recomendación de la familia es, o los más cercanos, porque no todos saben de política, pero oye, recomiendan un candidato, ya, está. Haz campaña por él, transmite su idea. Si no te gusta Boric, bueno, haz campaña por Kast, informa, participa, y ve que eso nutre el debate político. No convengamos que todos nos vamos a ir del país, porque claramente eso es una locura. Pero que sí, no podemos, además. Y no podemos. No podemos, hay algunos que no tenemos los recursos para poder irnos. Pero sí o sí, si te gusta una opción política, participa de ella y haz convencer a los otros, que eso es lo importante, hacerlos convencer. Ahí realmente, cuando tú convences a otra persona que vote por alguien, es porque realmente la política está haciendo lo suyo. Así que ese es mi reflexión final. Muchas gracias, Manuel, por estar siempre. Ya estuviste en la primera temporada y ahora estás en el segundo capítulo de la segunda temporada de mi podcast, divagando un poco. Así que muchísimas gracias. Como le digo, ya tendremos más capítulos adelante donde el Benja se nos sumará, quien es el otro conductor de este podcast, para que no digan que hay algo raro o piensen suspicacia. No, solamente algo propio del capítulo de hoy. Así que agradecerte, querido Manuel, por estar no siempre está con depresión por los resultados del fin de semana. No pasó nada con eso. No lo eliminaron, no hubo mal desempeño ni nada. Y no es que cambie un periodista por otro, no, al contrario, solamente que por esta vez no pudo. Así que bien, si te gustó este capítulo, no olvides compartirlo en tus redes sociales.
Si nos quieres buscar, estamos en YouTube como Divagando un Poco Podcast, en Spotify como Divagando un Poco Podcast y también en todas las redes sociales. Yo soy Joaquín Aguiluz, conductor de Divagando un Poco. Ha sido un gusto. Nos vemos hasta pronto.